mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor. De los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oropel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Del polvo venimos todos y allí regresaremos, como dice la canción. Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Pero nunca el corazón. Estudia, trabaja y sé gente primero, allí está la salvación. Pero que mira, no te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Pa'lante, 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 y así seguiremos unidos y al final venceremos. Pero señoras y señores, en medio del plástico también se ven las caras de esperanza, se ven las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió, de gente trabajando buscando el nuevo camino, orgullosa de su herencia y de ser latino, de una raza unida, la que Bolívar soñó. Siembra, Panamá, presente, Puerto
Es el año 1745. En la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente. Ah, la, 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 la. Sombras son la gente. Ah, la, 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 la. Plantación adentro, cámara. Es donde se sabe la verdad. Es donde se aprende la verdad. Dentro del follaje y de la espesura, donde todo viaje lleva la amargura, es donde se sabe la verdad. Es donde se aprende la verdad. Camilo Manrique falleció por golpe que daba el mayoral y fue sepultado sin llorar. Una cruz de palo y nada más. Plantación adentro, cámara, sombras en la gente y nada más. Se murió el indio Camilo por palos que daba el mayoral. Que el médico de turno dijo así, muerte por causa natural. Después de una cruz de palo que se muera es normal. A casarse tarde y de pie temprano, rumbo para el cañaveral. Tierra, selva, sol y viento, indio y palo en mayoral. Recoge café y coge pa' allá, si no te pega el mayoral. Falleció, y lo enterraron sin llorar. Es un triste monumento, una cruz de palo y nada más. Oye, lo que digo es la verdad, sombras a la gente y nada más.
Arratsaldeon, estamos en Iruña, en la confluencia de la avenida Carlos III con la plaza Príncipe de Viana. Hasta este punto va a llegar la manifestación que empezará dentro de escasos minutos desde el Estadio del Sadar para denunciar una vez más la conculcación de derechos que están sufriendo los jóvenes de Altsatsu. Esta manifestación viene precedida por una sentencia en la que les han condenado a entre 9 y 13 años de cárcel por una trifulca de bar y unas detenciones de jóvenes de una manera totalmente desproporcionada para ingresarlos en prisión de una manera completamente irregular. NICE va a hacer un esfuerzo para retransmitir esta manifestación a través de streaming para que desde Iruña llegue al resto de Euskal Herria y al resto del mundo. Domingo Lorenzo. Y eres de Reus. De Vilaseca. Pero... Tenemos aquí con nosotros a Domingo Lorenzo, que ha venido de Vilaseca, de Cataluña, es uno de Tarragona, la provincia de Tarragona, es uno de tantos catalanes que hoy os habéis acercado hasta Iruña para mostrar vuestra repulsa a lo que está sucediendo con los jóvenes de Altsatsu, ¿verdad? Muy correcto todo ello, y para abordar el hecho de que nos están inculpando a personas que somos nobles y que queremos una república independiente. Porque tanto Euskadi como Cataluña hemos de ser independientes en todo nuestro hacer. Y lo que no pueden hacer es culparme, como a mí me han inculpado, por hacer unas pintadas en mi pueblo que yo no las he realizado y estoy sancionado hasta con un montón de dinero. No es posible de que tengamos que vivir humillados bajo un control policial que no corresponde al hecho real del pueblo.
Vemos que tanto en Cataluña como en Euskal Herria hay una oleada represiva por parte del Estado español que conculca derechos básicos. Oprimiendo igual o más que hizo el franquismo, porque son sus nietos. Bien, muchas gracias, Domingo. Vale, tanto gusto. Un placer. Vale, muchas gracias. Club Atlético Osasuna. Gurekin daukagu Juan Cruz de la Casta, Euskal Herria Irratiko kazetaria. Eta galdera egingo dizugu zergatikan etorri zara gaur manifestazio horretara edo zergatikan da garrantzitsua gaurko mobilizazioa. Nik uste dut, azalpenak emateko tenorean egon daitezkela bi maila, ezta? Lehendabizikoa eta urgenteena salatzea, desproportzioa, bidegabekeria eta eskatzea gazte hauen askatasuna. Azkenean 7 edo 8 gazteren bizitza izorratzen ari baitira, eta hori da garrantzitsuena. Gero bigarren mailako irakurketak egiten hasizkero, nik uste dut badaudela batzu. Hemen bat da noizbait Euskal Herrian heldu beharko diogula desmilitarizazioaren eztabaidari, nahi baita hemen 7 urte pasa direla eta hiltzeari utzi zionetik eta segitzen dugula polizia tasarik altuenetako batekin Europan, eta hori kriminalizatu eta ezkutatu nahi edo isilarazi nahi izan dute, nolabait ere, eta gero egon daiteke beste zehar irakurketa bat zerikusia duena Nafarroan sortu den gehiengo sozial berriarekin. Nik irudipena daukat osatzen hasi zela gehiengo sozial berri hori ardatz ezberdin baten arabera
urte askoan eta markada askotan Nafarroan, hor bat zegoen, violentoak eta demokratak nola ere ardatz hori, abertzaleak konstituzionalistak hori guzti hori, Bartzinaren murrizketen aurkako eta eskubide urraketen aurkako mobilizazioekin hasi zen bestelako ardatz sozialago bat ere ikitzen, gehiengo sozial bat horren inguruan, ordura arte bizkarra eman da bizi zirenok, hasi ziren elkarrekin ateratzen, pankarta berarekin, galtzadarrietan elkartzen, eta orain ikustu taragogoa zela eta gehiagoko aseinatzen dela horrelako mugimendu batekin. Erran nahi baita, gehiengo sozial hori, zabal hori, ateratzen ari dela kalera, esateko iraganeko ardatzak eta ereduek eta errepresio moldeek eta zurrunbil hori eguziek, jada ez dutela balio, eta hemen beste marko eta beste aro batean gaudela, eta iraganeko eskubide urraketen aro hori itxi nahi dugula, eta iruditzen zait alde horretatik ere, baduela bere garrantzia gaurko mobilizazioa eta oroar Altsasuko gurasoak modu politikoki oso inteligente batean, eta hori ere nabarmentzekoa da, zer nolako kemena, baina kemenaz gain zer nolako inteligentzia politikoa erakusten ari diren, nola jakin duten ehuntzen gehiengo sozial berri horri balioko dio mezu bat, irakurketa bat, errelato bat. Ikusgarria da, Altsasuren gazten aldeko mobilizazioek lortu duten erantzuna, milaka lagun atera dira, baina nuzet ere garrantzitsua dela esparru sozial zabal batek eman diola sostengua mobilizazio horietari, ez? Nik uste dute, aro zaharra izten ari dela zentzu askotan, bakarrik eta aipatu du, baina biztan da hor paradigma aldaketa bat egon dela Euskal Herriko politikan, estatukoan eta Europakoan oroar eta militantzia ereduak aldatzen ari dira eta gauza asko aldatzen ari direla. Eta ingurumari horretan niri oso adierazgarria iruditzen zait, Nafarroaren historiako mobilizaziorik handiena gertatzen aritzea, ezkerreko egitura tradizionaletatik nola esateko, nire alderdiak ezkerrekoak ezinbestekoak iruditzen zaizkit eta sindikatuak ere bai, baina feminismoaren kontura, pentsioen kontura eta Altsasuren kontura ikusten ari gara, berriz diot, Nafarroaren historiako manifestaziorik handienak, eta egituratzeko molde berriak eta gehiengo berriak ere ikitzeko molde berriak, eta alde horretatik ere oso interesgarria da, eta bere irakurketa politikoak ditu. Lehen iradoki dut gutxi gora bera, azkenean bada gehiengo sozial mobilizatu bat. Garrantzitsuena niretzako hori da, baina bago beste bertiente bat, eta da aldaketa instituzionala Nafarroan, eta horrek ere badu zer ikusia. Gehiengo berri hori ez da mobilizatzen ari aldaketaren alde, nolabait esateko, baina aldaketaren aldeko gehiengo soziala da. Eta kohesionatzen ari da, trinkotzen ari da, eta niri hori ere iruditzen zait garrantzitsua dela, eta islatzen doa aldaketa soziologiko eta politiko oso sakon bat Nafarroako gizartean. Eskerrik asko, utziko zaitu manifestazioa. Bai, hori da. Ondo izan, gero arte.
Estamos con Imanol Carrera, portavoz del sindicato LAB en Nafarroa, y bueno, el sindicato está también hoy haciendo un esfuerzo en la organización o está colaborando en la organización de esta manifestación, ¿verdad? Sí, nosotros y nosotras hoy estamos reivindicando justicia, estamos reivindicando que los jóvenes de Altsasu salgan a la calle, no solo en el apoyo que da el sindicato normalmente, que ha sido masivo en Navarra, sino también organizando y participando en toda la ayuda, ¿no? Y en este tramo nos ha tocado justo hacer seguridad aquí al lado de la delegación del gobierno español en Navarra, y también estamos con la megafonía en el trayecto porque se prevé que esto colapse y que se desborden las calles con la marea de gente. Se espera una manifestación multitudinaria una vez más en el tema de Altsasu, y también yo creo que es destacable que el otro día comparecisteis más de 50 colectivos de Navarra, entre ellos estabais vosotros como sindicato. Yo creo que también es un reflejo del apoyo que están recibiendo estos jóvenes, ¿no? Un apoyo social, político, sindical, incluso también institucional. Eso es, yo creo que eso hay que ponerlo sin ninguna duda en valor, ¿no? La sociedad de Nafarroa se ha activado, ha salido a la calle, ha dado un paso al frente, y yo creo que es importante tener eso en cuenta, ¿no? El que la sociedad ha salido a decir que no aceptamos esta sentencia injusta y que lo que vamos a hacer es movilizarnos y activarnos socialmente a través de la ilusión, a través de la solidaridad, de los lazos, no solo entre las organizaciones sociales, sino también entre las personas con nombres propios, y yo creo que es un ejemplo de dignidad lo que en los últimos meses Nafarroa está demostrando con las mujeres, con los pensionistas y también con los jóvenes de Altsasu. Eskerrik asko, Imanol. Zuei, mi esker. El gran apoyo popular.
Y estamos aquí en el Paseo de Carlos III con Beltzane, que es una de las personas que están vendiendo las camisetas de Altsasukoak Aske. ¿Qué tal va la venta? Va muy bien, hemos comenzado muy bien, todavía no había ni salido la manifestación y se había vendido un montón y es que hay muchísima gente hoy. Ojalá que se llene todo de camisetas de aquí. Es importante la manifestación de hoy, ¿no? Es importante para que Altsasu y toda Nafarroa den respuesta a esta injusticia. Sí, porque es muy importante que se vea que pues todo el mundo es consciente de que esto es una injusticia, que no se debe permitir lo que está pasando, que se tiene que acabar. Eskerrik asko.
Y seguimos aquí en la avenida Carlos III y estamos con Maika, que ha venido con chalaparta y todo a aportar su granito de arena a la movilización de hoy. Opa, ¿qué tal están? ¿Qué tal? ¿Cómo es eso, no? Sí, he venido pues a apoyar, a ver si nos dejan un poco a los jóvenes y bueno, pues que queremos una verdadera justicia. Se espera que la manifestación de hoy sea multitudinaria, una más de tantas que ha habido con este caso. Sí, es triste que tenga que haber ahora en estos tiempos estas manifestaciones y para pedir justicia hoy en día. Pues yo creo que lo mejor va a ser que nos toques un poco la chalaparta. Para eso tengo que tener compañero. Ahora viene el compañero. De verdad. Bueno, tranquilo.
Pues seguimos en Carlos III esperando que llegue la mani y nos hemos encontrado con Juan Mari Feliu, que es actualmente concejal de H. Bildu en Guarte, militante veterano antifranquista y abertzale en Nafarroa y también un experto montañero. Estás en la mani, ¿qué te parece la movilización de hoy? ¿Por qué es necesario movilizarse en un día como hoy en Iruña? Pues como bien dices, es necesario que echemos el resto porque esta situación no se debía haber producido. Nos ha sorprendido mucho, yo particularmente, estoy aparte de enfadado, emocionado, pero al mismo tiempo emocionado también por la gran respuesta que hay. Entonces, pues bueno, aquí hay que echar el resto. La respuesta ha sido importante. Hoy hay una manifestación, pero ha habido muchas más en las que se han reunido miles de personas. Y yo creo que aparte del apoyo de la gente, también es importante el apoyo social que ha habido, ¿no? Incluso también las instituciones. En ese sentido, yo creo que Navarra ha respondido como debía en esta ocasión. Sí, la verdad que aquí estamos todos con una piña, tanto ayuntamientos como el propio gobierno de Navarra. Y es un caso excepcional además de esta unidad tan importante de apoyo que se está recibiendo en favor de estos chicos y chicas también. Te has comentado que estás un poco asustado, como yo creo como todos, de la cantidad de las penas que les han impuesto a estos chavales realmente por un caso que en otra parte del Estado se hubiera juzgado pues con mucha más ligereza, ¿no? Bueno, lo estamos viendo. Hay un ejemplo, bueno, yo diría dos. Aparte de Algeciras, también ha ocurrido otro que es con términos muy parecidos. O sea, es que vamos, o sea, tratar de terrorismo cuando ETA ya lleva como quien dice 10 años que ha colgado las armas, etcétera, me parece una barbaridad. Y luego la comparación es que es lo que más duele, ¿no? Entonces se ve que aquí hay una venganza, es que no se busca la palabra, pero esa es la impresión que tengo. Parece que era eso, ¿no? Es quizás que se ve una postura excesivamente inmovilista por parte del Estado, cuando por parte de la sociedad vasca se ven ganas de avanzar hacia un futuro diferente, ¿no? Bueno, esto siempre ha ocurrido, o sea, normalmente es desde el pueblo y desde los movimientos sociales, etcétera, normalmente se va siempre por delante del propio gobierno y de turno. Ahora, pues no sé, ya veremos a ver qué pasa con el cambio que ha habido, pero por si acaso tocar madera también, porque tenemos que seguir reivindicando todas las tipos de libertades que nos han ido quitando en los últimos años. Eskerrik asko. Eso era a ti. Bueno, ya me habéis pillado. Sí.
Eta orain, Patxi Galartzakin gaude, zergatik handa importantea gaurko manifestazioa etortzea? Importantea ez bakarrik, oso importantea, batez ere hau ja ezinezkoa delako, urte asko dela mazkagu, eta guan ja bukatuta ginaukelakoan hemengo grinak eta gauzak, eta guan hasi dire gauza hauek gertatzen, da hain beste injustiziko momentu hau ezin da onartu, zegatik hemen gertatu dena beste leku askotan gertatu da, eta gorragoak ere, eta ez dute olako zigorra jartzen, eta ez gaude ados ezertan. Injustizia handia da. Izugarria da, ez gazte hauei jarri dieten espetxe zigorrak? Izugarria. Eta gazteak, eta geho gurasoak eta inguru guztia eta min asko egiten dute, eta hoien nahi dute, min asko, eta ematen du jende asko esaten nahi dela. Ematen du nahi dutela berriz sua biztu. Beste esplikazioik ez dauka. Eske argi eta garbi dago. Gu nahi dugu ja pakean bizi eta gauzak ongi egin, eta berak gai dire su ematen, eta hau da eske ez dauka hitzaik. Altsasuko kasuak ez dauka hitzaik. Hain garbi dago, jende guzti dago, osea, Espainian zehar ere jende asko dago gurekin, guartu dire berak ere, gaizki eginda dagola. Ez dago, injusto, oso gaizki. Historia honek alde positibo bat balin badaka da, hori jende asko mobilizatu dela, Nafarroko sektore anitzak, instituzioak, hori izango litzateke, hori ez, kasu honi alde positiboa bilatzekotan, izango duen alde positibo hori. Bai, alde positibo izugarri, nik ezakit oso ongi izketan, euskaldun zarra naiz, eta baino alde positibo haunitz, asko. Zengatik familiak egin du ere lan asko, oso ongi egin dute, oso goxo hitz egin dute, jende jatorrak oso ongi eman dute kaso guztia, pazientziakin, zengatik hoi gu kanpotik gaudenak ez gana familiarrak min ematen digu, baino bera gure semea balin badire nola egon ginek, eta berak eman duten bezala jamatea, eskera zoragarria, 10 bat, 11 zesetegatik beraientzat, eta induten lana, eta anteatu nahi zenez, ere ibilide Espainian zehar, bilerak egiten da gauzak, eta lana ona indute, pazientziekin eta goxo, hain behar den bezala. Bai gurasoak, bai Altsasuko gaztiak, merezi dutela zure partez irrintzi bat botatzia? Bale, bai, baitare, noski beze dutela, botako dut gustora. Haupa, denan alde, preso guztien alde, baina batez ere momentu hontan Altsasukoak aske. Ja, nahikoa da, mesedez. Haupa, gora Altsasuarrak! Eskerrik asko zuri, benetan, eskerrik asko. Carlos III etorbidean segitzen dugu, eta Patxi Abasolorekin topatu gea, topo egin dugu, hori manifestazioaren zain.
Zergatik handa importantea gaurko manifestazioa? Bueno, nik uste dut badela ja garaia esateko aski da, no? Ja, inbeste gehiagikeriarik, funtsik gabe, fundamentorik gabe, bestelako parametro politikoetan ere bagara eta badirudie batzuek ez dutela mugitu nahi, ez? Eta bueno, nik uste dut guztion artean, lortzen badugu, ez, gutxienez hainbeste aztakeriarik ez egitea, bueno, ez, saiatu behar dugu, ez? Ez da ulertzen edo izugarria da, ez? Gazte hauek jaso duten zigorra, beste toki batzutan modu arinagoan epaitzen diren gertakari batzuengatik. Bai, olekoetan ikusten dugu, Euskal Herria, Nafarroa kasu honetan diferente dela, ez? Aplikatzen diren kontuak eta arauak besteetan, problemari gabe, hemen, kasurik gabe eta bestelako parametroetan neurtzen da dena, ez? Eta ez dakit. Badirudi, hainbestetan, beti bezala jarraitzen dugula, ez da? Tamalez, badirudi dana dagoela gure gainetik, eta naiz eta guk 1000 kontu eta 1000 ekimen egin, haien jarrera horiek ez aldatuko, baina, itxaropena ez dugu galdu behar, ez? Azken finean, orain kaleak agindu behar du, ez? Eta nik ikusi dut hori gaur ikusi dela, eta ikusiko dela batez ere sentsibilitate diferenteko jendea dagoela, ez? Ja ez da esparru politiko zehaz bateko jendea hemen dagoena, ez da? Jendea guztia ikusten dugu ja nahikoa dela eta esan behar da, eta gelitu behar ditugula horiek, ez? Hori, epatu duzun hori importantea da, ez? Milaka lagun mobilizatu dira azkeneko egunetan, baina baita ere esparru sozial handi batek sostengatzen ditu mobilizazio horiek, instituzio beraiek ere sostengatzen dute, hori ere inustet importantea dela gaur egun bizi dugun Nafarro honetan, ez? Bai, eta gero askotan bezala honetan ere badirudi, distantzia behar dugula, distantzia fisikoa, ez? Ohituta gaude, ez, 10 eta 10 urte da amagu berdin, eta badirudi kanpoko jendeak ere esan behar dugula, haizu, hau ez da normala, ez? Eta hori, irakurri duguna, ez, kanpotik jende pilo bat etorri da. Azken finean, badira demokraziaren aurkako erasoaldiak eta horrela ulertu du jendea, ez? Orain Altsasuko gazte hori eta biak zerratik ez guri, ez? Non dago muga, ez? Tarduan oso muga arriskutsua da eta benetako amildegia badirudi dagoela kasu honetan epaileen eta gizartean artean, ez? Eta horrekin bukatu behar da. Guk alabekin etorri gara eta ez dugu nahi alientzat hau, ez? Eta esan behar da aski da eta gelditu behar ditu guztion artean. Eta nik uste dut egingo dugula, ez? Ez dakit hauekin, espero dezagun, baina gutxienez jarri hor tope bat, marra gorri bat, nondi hortik ezin dela pasatu, ez? Ez dugula onartuko, ez? Horretik gaude hemen, ez? Eskerrik asko. Abarkatu,
Kaixo, hemen, gain daude Nafarra bereko etorbidean, Asier Azpilikuetarekin, labeko kidea ere, eta galduko diogun lehenengo galdera izango da, zergatik handan importantea gaurko manifestazioa. Importantea da, lehenbiziko, kartzelatik atera behar dituztelako 7 aste, Altsasuko 7 aste, eta orduan eskatu behar delako justizia, Altsasuko 7 horien dako, baina eta ere Altsasuko herriaren dako eta Euskal Herrien dako, hori batetik. Eta gero bertzetik demokrazia, benetako demokrazia behar dugulako herri honetan. Gaur antolakuntza lanetan edo pixka segurtasun lanetan, importantea da ere horretan ere jardutea, ez? Bai, hasieran egon naiz, sadarren, argazki eta irudi batzuk hartzen, eta gero egon naiz korrika honera, segurtasuna ere beharrezka daudelako halako gozetan. Eta segiro somatu duzu sadarren, zeba dirudi gaurko manifestazioa erraldoia izango dela aurrekoak izan diren bezala, ez? Nik uste denok gauza erren dugula, ez? Iruñan sekula ez ikusia halako jendetza bildu izan, eta biztan da, egindako injustizia ikaragarria dela erraldoia, eta jendearen erantzuna horrengoz halako izaten ari da. Manifestazio jendetsua eta baita ere, hainbat sektore soziale, sindikatuek, alderdi politikoek, newsletter hori ere nabarmentzekoa dela, ez dela bakarrikan sektore jakin bateko deialdia, baizik eta oso zabala, oso anitza. Hain zuzen ere, horregatik da, izaten nahi da, hain erraldoia, ez, eta, erantzuna hasieratik, baina nik uste jende guztiak, jende normal guztiak, ikusi izan duela, sekulako injustizia egin dela 7 gazte hauekin, eta bertzea hainbatekin ere bait, orduan horregatik Euskal Herriko hainbatokitatik etorri dira milaka eta milaka lagun, eta baita ere Kataluniatik eta Espainiatik eta Galiziatik eta beste tokitatik. Nik uste Iberiako penintsula osoan ikusi izan dutelako sekulako injustizia egin dutela Altsasun. Eskerrik asko, Asier. Jarri digute hemen, elkarrizketak egin, manifestazioa etorri hondikan jende.
Nafarroa bereko etorbidean segitzen dugu eta Nagore topatu dugu ahotsan hor jota fuego aritzen den kidetako bat. Eta gaur manifestazioan, zergatik handa importantea gaurko manifestazioa? Izugarria dela gertatzen ari dena eta indar erakustaldi potente bat izaten ari da ere. Nik uste hortik gatoz eta dena jendez beteta dago, jendia pozik, emozionatuta, gaina leku ezberdinetako jendia dago, katalan asko. Eta nik uste elkartasun hori erakustia ere oso importantia dela olako momentuetan. Azken finean, hau altsasun gertatu da, baina behin da berriz errepikatzen ari da, edozein lekutan gertatzitekeela, eta estatu osoan ere errepresioa handitzen ari da, hemen Euskal Herrian ezagutzen gendun, da nik uste horretarako, elkartasun hori erakusteko. Izugarria da, gazte hoi ezarri dieten zigorra, izugarria da gertatu denera. Bai, azkenean borroka batetik sortu dena, terrorismoaren gainera fiskaltzak ere legite jarri behar du terrorismo moduan izeteko, eta hori ikaragarria da, hori ez da inoiz gertatu, eta horregaitik ere nik uste atera dela jendea kalera, estatu osoan, hemen ere Euskal Herri mailan alde ezberdinetako jendia, eta jende guztiak uste duelako hau ez dela justoa, hau ez dela justizia. Ahotsako kide bezala, bere garaian ospa eguna ere zu grabatu duzu, eta kontatu guzu, zer da ospa eguna eta merezi aldo horrelako zigor bate izatea? Ospa eguna zen, jai egun bat, ondo pasatzeko egun bat, aldarrikapen potente batekin ere, alde mendik esateko, indar represiboei, azken finean ere altxasuk eta sakanak orokorrean pairatzen du beste zonalde batzuek baino gehiago, eta festa egun bat, jendea mozorrotzen zen, bazkari herrikoi bat, musika, eta hori zen, terrorismotzat epaitzen dutena. Eskerrik asko, Nagore. Hale, zuei.
Altsasukoa! Askatu! Sí, tenemos una entrevista ahora, ¿eh? Tenemos una entrevista ahora. ¿Tenemos una entrevista? Ya. Hemen gaude manifestazioan, kabezera oandikan ez da heldu, baina bueno, ja jendea iristen ari da Carlos III ingurura, eta gu hemen Sotero etxandikin gaude. Sotero, Arratsaldeon. berdin, zergatik handan importantea gaur bezalako manifestazio batea etortzea? Ba, bueno, jakinarazteko eta erakusteko jendeai alde batetik eta estaduei, bertzetik bereziki estaduei, ez dugule onartzen egoera represibo eta tamainako egoera bat, ez dugule onartzen al, baina ez guregati bakarri, baite estadu mailan gertatzen ari diren hauniz gauzen aitzinean, ez dugu erantzune, ematea bertzek erantzune hemen kaleetan, eta azkenean demokrazia berriz ere denbora batean bezala eskatzen abietu gara eta segitu beharko dugu. Gaur ere manifestazioa importantia itzela, hori da garrantzitsua epatzekoa gaurko egunean Iruñan. Ba, horrek erakusten du ze importantzia duen egoera represibo honek jendeak ulertu du, erantzun behar dela nahi batu gauzek aldatut. Hemen jendeak parte hartute, borrokatu eta gure nahiak eta ezadostasunek erakutsin behar dire eta manifau da adibide bat, garbie. Eta gorkoan ez bakarrikan Nafarroko jendia, ez bakarrikan Euskal Herritikan ere, Katalunietikan eta Estatuko beste bat puntutetikan etorri dira autobus ugari, hori ere nustete esanguratsua dela. Bai, gertatzen ari dire, bia raperuak eta deusentru kartzelera eramaten duzte, eta adierazpen askatasunik ez dago, eta demokrazia eskasa eta kalidade txarreko demokrazia batean bizi gara, eta gero eta makurrago eta orden, nahi badugu nolapai gure eskubideak eta berreskuretu beharko dugu olaxen borrokatu eta parte hartu olako gauzetan, baina ez bakarrik gauzoketan, baite antolatu inbarko dugu denon artean erantzunek eta gure eskubideak errespetatu daitzen. Eskerrik asko, Sotero. Ez da zeren, segi ongi.
estamos en la Plaza Merindades, justo enfrente de la delegación del gobierno, donde acaba de llegar la cabecera. En la Plaza Merindades, como decía, donde acaba de llegar la cabecera, vemos en primer lugar las fotos de los jóvenes de Altsasu pidiendo su libertad y detrás reclamando justicia los padres y madres de los jóvenes de Altsasu, que una vez más se han movilizado y han recibido un apoyo unánime por parte de la sociedad navarra, de la sociedad vasca y de todo el Estado español. ¿Vale?
Altsasukoa! Altsasukoa! Altsasukoa!
Altsasukoak askatu, nola ez berriz eskatu, ezote gara nazkatu, naiz guztirako prestatu, estatua ze estatu, zorionak den hori, haundia baita hori, ez gara gaur erori, gure minta histori. Ez alda izugarria, gaur hemengo aldarria, jarri dugun oinarria, hause da uda berria, hause da gure herria, historiaren horria, betirako ezarria. Hause da maitasuna, eta elkartasuna, Nafarren erresuma. Nafarroa, Nafarroa, herrizar baten horroa, zuzara gure iparra, zuzara gure indarra, zeru beltzean izarra, daukagu zure beharra, aurrera herri nafarra, munduan bat tabakarra, atera horri aparra, eta segi elkartuta denak elkarri lotuta, nahi bai ditugu aske, Nafarra Altsasu gazte, ta ohartu zaitezte, gaur guzuekin gaude justiziaren alde, hau ez bai da debalde, justizia nun zaude. Nahi dugu demokrazia, ez genuke nahi sasia, bota diguten guzia, gu nahi dugu justizia, etorkizunen azia, ta gu geuk irabazia, ez kateetan nasia. Herrizar bat esnatu, eta Altsasu askatu, hortxe daukagu dema, jokatzen dugu dena, gure itxaropena, hau da bide zuzena, etorkitzun erantza, zuan gainean dantza, usatzean zalantza, bihotzeko arantza, aldatuaz norantza, ta aurrera begira, itzuli behar dira. Mil esker Madrilekoak, eta Kataluniakoak, ta Andaluziakoak, ta berdin Galizikoak, ta Kastilla osokoak, etorri zaretenak, ongi etorri denak, denak goaz batera, denak goaz aurrera, askatu nahi genuke, etorkizunan truke, noski merezi dute joduzuen txaloa, ez da gauza xaloa, denentzat txalo bana, ez da ba iragana, guk nahi genuken zama, askatu banan bana, eta etor gure gana, gure gazteak aske, guazen pausuri pausu, zaurietara musu, babes dena daukazu, segi aurrera jotazu, eutxi gogorra Altsasu.
Arratsaldeon, lehenik eta behin, eskerrik asko benetan. Bihotz-bihotzez, eskertu nahi dizuegu gaur Iruñara etorri izana. Beste behin ere, zuekin bizitzen ari garena ikaragarri handia da. Duela 2 hilabetekoa izugarria izan zen, eta gaurkoa are gehiago. Berriz ere, hau bete hortz utzi gaituzue, aupa zuek! Hasteko, besarkada erraldoi bat bidali nahi dugu Soto del Real, Estremera, Navalcarnero eta Aranjuezeraino. Oian, Jokin, Adur, Iñaki, Jonan, Julen, Aratz, 500 kilometro baino urrutiago zaudete. Baina jakin badakizue, zuekin gaudela eta ez zaituztegula bakarrik utziko. Urte eta erdi baino gehiago daramagu zuen askatasunaren alde borrokan, eta ez dugu etxiko Altsasuko kaleetan libre ikusi arte. Eutsi, lortuko dugu! Urte eta erdiko ibilbideak argi itzalak izan ditu. Itzalak handiak izan dira. 2016ko azaroaren 14ko atxiloketekin hasita, epaia eta aurreko astiko atxilotzetaraino. Tartean jasanarazi nahi diguten guztia ahaztu gabe. Sakabenaketa, Guardia Zibilak herrian egindako okupazioa, isunak, provokazioak, epaiketa iruzurra, fies egoera, gezurrak. Estatu aparatu batzuek bultzaturiko makinariaren aldagai polizial, judizial, politiko eta mediatikoek mina eta sufrimendua eragin diote herri oso bati. Eta hori gutxi balitz fiskalak jarritako helegitea. Nola definitu? Ankerkeria, krudelkeria, sadismoa ote? Beste estualdi bat. Argiak ere izan ditugu. 2016ko azaroaren 26an Altsasun sekulan egindako manifestazio handianarekin hasita eta gaurko egun historikoraino. Ahaztu gabe bitartean jaso ditugun elkartasun eta maitasun keinu guztiak. Besteak beste, apirileko manifestazioa, herri askotako mobilizazioak, sare sozialetako mezuak, muntaia desegitako egindako lana, eragile sozial, sindikal eta politikoen babesa, eta batez ere zuen elkartasuna. Ez dugu inoiz ahaztuko, benetan ez dugu inoiz ahaztuko. Asko gara Altsasuren kontra eta gure 8 lagunen aurka gauzatu duten muntaia juridiko, politiko, mediatiko eta poliziala desegiteko premia ikusi dugunok. Konturatu garelako jokoan dagoena ez dela soilik Altsasuren eta gure lagunen etorkizuna, askoz gehiago baizik. Askatasuna eta eskubideak zapaldu dituzte, bidezko aldarrikapenak kriminalizatzen saiatuz eta justizia izateko eskubidea ukatuz. Hau ez da justizia! Alere, eman diguten egurrak ahuldu beharrean indartu egin gaitu, eta sinet ezazue borroka honek berandu baino lehen lortuko duela gizarte bat non gure lagunak libre izango diren, eta mota honetako egoerak ezin izango diren sortu. Utzi Altsasu bakean, Oian, Jokin, Adur, Iñaki, Jonan, Aratz eta Julen askatu. Libertad para los 7 de Altsasu. Altsasukoak aske!
Arratsaldeon. Antes de nada, eskerrik asko, esto es impresionante, eskerrik asko. Os damos las gracias de corazón a todas las personas que os habéis acercado hoy a Iruña. Lo que estamos viviendo hoy, una vez más, es impresionante. Lo que ya fue un hito hace 2 meses, lo hemos superado hoy. Nos habéis vuelto a dejar sin palabras. ¡Aupa zuek! Queremos empezar mandando un abrazo a Soto del Real, Estremera, Navalcarnero y Aranjuez, a Ollán, Joaquín, Adur, Iñaki, Jonan, Julen y Araz. Estáis a más de 500 kilómetros, pero sabéis que estamos con vosotros y no os dejaremos solos. Llevamos más de año y medio luchando por vuestra libertad y no pararemos hasta veros libres por las calles de Altsasu. Resistid porque lo conseguiremos. Este proceso de más de año y medio ha estado lleno de luces y sombras. Las sombras han sido muchas, comenzando por las detenciones del 14 de noviembre de 2016 hasta la sentencia y las detenciones de la semana pasada, sin olvidarnos de todo lo sufrido mientras tanto: dispersión, la ocupación del pueblo por la Guardia Civil, multas, provocaciones, el juicio farsa, la situación FIES, mentiras. Una maquinaria impulsada por algunos aparatos del Estado que en sus versiones policiales, judiciales, políticas y mediáticas han generado dolor y sufrimiento a todo un pueblo. Y la última, el recurso de la Fiscalía. ¿Cómo definirlo? Ensañamiento, crueldad, sadismo, otra vuelta de tuerca. Pero también hemos tenido luces, comenzando por la mayor manifestación de la historia en Altsasu el 26 de noviembre de 2016 y hasta el histórico día de hoy, sin olvidarnos de todas las muestras de solidaridad y cariño recibidas mientras tanto. La increíble marea del 14 de abril aquí mismo, cientos de movilizaciones en diferentes pueblos, mensajes a través de redes sociales, el trabajo para difundir contra viento y marea realidades que querían acallar, el apoyo de agentes sociales, sindicales, políticos y, sobre todo, el más importante, vuestra solidaridad. No la olvidaremos nunca. Somos muchas las personas que hemos visto la necesidad de luchar contra el montaje, que han orquestado contra Altsasu y nuestras amigas y amigos, porque nos hemos dado cuenta, porque sabemos que no está en juego solo el futuro de Altsasu y el de 8 jóvenes, sino muchísimo más. Se trata de libertades y derechos pisoteados, como la libertad de expresión, intentando criminalizar reivindicaciones legítimas, molestas para el poder, o como el derecho a la justicia. ¡Esto no es justicia! El cruel y frío baño de realidad al que nos han sometido, lejos de aturdirnos, nos ha reforzado. Y estad seguras de que esta lucha dará sus frutos, más pronto que tarde, que conseguiremos una sociedad donde estas situaciones no sean posibles y que nuestros amigos estén en la calle. Utzi Altsasu bakean, Ollán, Joaquín, Adur, Iñaki, Jonan, Arat eta Julen askatu. ¡Libertad para los 7 de Altsasu! ¡Altsasuko akaske! A gusto, pues. Emocionante.
Se me han puesto manos de pelotar y de aplaudir. La voz, que yo la tenía muy cuidada, también de chillar. Hostia, ya estoy afónico, en fin. ¿Qué saldrá? Pues un desastre, como siempre. Pero con mucho amor. Es que ricasco por haber hecho que la movilización de hoy sea directamente proporcional al despropósito judicial.
Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Soy Nekane, la madre de Aratz, y hemos llegado de Soto del Real para la manifestación. Aratz nos ha dicho que está expectante a la respuesta de la Mani y que os digamos que a pesar de la distancia y de los muros, siente el arrope de todas y todos vosotros. Que está muy fuerte y centrado y que os agradezcamos infinitamente vuestra solidaridad. Yo, como madre, tengo que decir que la vuelta es tremendamente dolorosa. Dejar a un hijo en la cárcel es terrible, y aún más cuando no debería estar ahí. Aunque ver que anímicamente está bien ayuda a llevar un poco mejor esta tortura. Sabemos que nos queda un largo camino y difícil, pero vamos a conseguir que salga la verdad y que se haga justicia aunque sea tarde. También sabemos que vais a estar ahí hasta que lo consigamos. Lortuko dugu. Mila ta mila aldiz eskerrik asko gurekin egoteagatik eta egiarekin egoteagatik. Altsasukoak aske! «19 meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde que empezó todo este despropósito que está afectando nuestras vidas. Han transcurrido 19 meses y un juicio que fue un auténtico circo para que poco a poco se vaya aclarando nuestro futuro. La sentencia ha sido un mazazo, aunque personalmente esperaba que iba a ser mucho más dura. No se puede condenar a nadie a ninguna pena de prisión sin demostrar la participación en los hechos enjuiciados y mucho menos utilizando suposiciones y opiniones personales de los denunciantes. 2 a 13. Esos son los años que nos han impuesto a los 8 encausados. Esto ha generado un gran malestar, rabia, miedo y dolor en gran parte de la sociedad, en vosotros y en vosotras. Pero como siempre digo, hay que sacarle las cosas positivas a todos los asuntos. Aunque en el juicio quedó demostrado que lo ocurrido el día 15 de octubre de 2016 no fue terrorismo, yo siempre pensé, sabiendo cómo funciona la Audiencia Nacional, que íbamos a ser condenados por delitos de terrorismo. El hecho de que esto no haya sido así ha sido gracias a vosotros y a vosotras, a la gran ola de solidaridad que ha surgido hacia nosotros, recibiendo apoyos de diferentes pueblos del Estado español, además de los recididos de Euskal Herria y Cataluña principalmente. Por ello, gracias a toda la gente de Euskal Herria, Cataluña, Valencia, Galicia, Madrid, Valladolid, Murcia, Extremadura, Aragón, etcétera, que habéis mostrado apoyo y solidaridad a la causa y gracias por haber acercado hoy a la manifestación. Eskerrik asko. En este proceso que hemos vivido, Altsasu y los altsasuarras, se ha visto otra vez la verdadera cara de la Audiencia Nacional. Hemos visto que la Audiencia Nacional se utiliza para negar
los problemas políticos. Cada vez que al Estado no le interesa algo, cada vez que le interesa una determinada actuación, entra en juego la Audiencia Nacional. Y eso no puede ser. Como el tiempo nuevo que se vive en Euskal Herria no gusta, intentan crear acontecimientos terroristas de la nada para quedarse anclados en el pasado. Ahí aparecen nuestro caso y el caso de los jóvenes de Orereta y de Beasain. Por otro lado, cuando Cataluña intenta decidir su futuro de forma democrática, la Audiencia Nacional envía a prisión a parte del Gobierno y al exilio al resto, además de intentar acusar a la masa social de, cómo no, terrorismo. Por todo ello, puesto que todos nos encontramos por motivos políticos en las situaciones en las que estamos, quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo solidario a los presos políticos vascos, a catalanes, a los exiliados, a los CDR, a los jóvenes oreretarras, además de a todos los cantantes, raperos condenados por criticar a este Estado. También quiero denunciar la detención y el encarcelamiento de nuestros amigos. Ser encarcelado apareciendo a todas las citas judiciales y apreciando riesgo de fuga cuando fueron puestos en libertad anteriormente por falta de ello y no habiendo huido cuando teníamos 50 años de petición es algo completamente desproporcionado. Las detenciones se hicieron como se hicieron, con el objetivo de que se creara tensión y enfrentamientos en Altsasu, para intentar mostrar el pueblo como ellos han intentado mostrarlo. Con esto también se puede ver la doble vara de medir la justicia. Mientras hay gente que con 15 años de condena está libre con fianza, a otros nos encarcelan. Esto también se apreciará cuando estas personas estén 2 o 3 años y les den el tercer grado, mientras la gran mayoría de la población carcelaria paga la condena a pulso hasta el último día. Por ello, espero que también tengáis todos claro que la justicia no es igual para todos. Todavía nuestro caso no está cerrado. Ahora se presentarán los recursos, por lo que tenemos que seguir denunciando el caso y tenemos que seguir movilizándonos para que al final haya una verdadera justicia. Por último, quiero mandar un fuerte abrazo a Adur, Ollán, Iñaki, Araz, Julen, Jonan y Ainara. Ánimo eta gogor eutsi, gutxi barru elkar ikusiko gara. Altsasuko aske. Es la carta de Jokin Unamuno desde la cárcel de Extremera. Eskerrik asko.
Arratsaldeon Iruña. Arratsaldeon Nafarroa. Arratsaldeon Euskal Herria. Berriz ere, elkartasunezko besarkada luze eta gozo bat eman nahi dizuegu. Kataluniatik, Madriletik, Gaztelatik, Aragoitik, Galiziatik, Extremaduratik, Andaluziatik, etorritako guztiei, penintzula osoko herri solidarioak. Hemendik mundu osotik jasotako elkartasun eta babesa eskertu nahi dugu. Afrikatik, Amerikatik, Asiatik, Europatik eta Ozeaniatik jasotakoa. Sekula ez dizuegu nahikoa eskertuko zuen gandik jaso dugun guztia. Mila esker bihotz-bihotzez. Una vez más, os recibimos con un fuerte y dulce abrazo. Un abrazo solidario a todas y todos aquellos venidos de Cataluña, Madrid, Castilla, Aragón, Galicia, Extremadura, Andalucía, pueblos de la península, pueblos solidarios. Desde aquí queremos agradecer todas las muestras de solidaridad, aliento y apoyo que estamos recibiendo de todo el mundo, de verdad que de todo el mundo, desde África, América, Asia, de Europa y de Oceanía. Nunca alcanzaremos a agradecer lo que hemos recibido y estamos recibiendo de todas y de todos vosotros. Mila esker, bihotz-bihotz, muchas gracias de todo corazón. Muy a nuestro pesar, nos hemos visto obligadas a llamar a esta segunda manifestación porque se ha cometido un auténtico atropello judicial con la condena a largos años de prisión para nuestros hijos y porque la sociedad no puede permitir que se repitan estas situaciones de este tipo. 7 de ellos se encuentran ahora mismo encarcelados a cientos de kilómetros de sus hogares, con una pena de entre 9 y 13 años de cárcel a la espalda, que van a truncar su vida y su futuro y que van a hipotecar el día a día de sus familias. Desde hace 1 año y medio venimos denunciando la vulneración de derechos y de principios básicos. Se han vulnerado durante la instrucción de la causa, durante la fase de juicio oral y en la misma sentencia. Se han vulnerado derechos y principios legales con la imposición de prisión preventiva para 3 de nuestros hijos que llevan más de 1 año y medio y con el encarcelamiento reciente de otros 4 de nuestros hijos alegando el riesgo de fuga. No existe riesgo de fuga. Ez dago egon eta ez dago ihes egiteko arriskurik. Epaileen aurrean behar izan den guztietan aurkeztu direlako bere kabuz. Ez dago ihes egiteko arriskurik uztailaz geroztik bazekitelako fiskaltzak 375 urteko espetxe zigorra eskatzen zuela eta ez baitira etxetik mugitu. Ez da egon eta ez dago ihes egiteko arriskurik. Atxilotuak izan baino lehen, 5 egun zeramatelako normaltasun osoz bizitza egiten, lanera joaten, epaiketa izugarri hau ezagututa ere. Ez dago ihes egiteko arriskurik eta horregatik gure 7 semeak libre egon beharko lukete, etxean, lanean eta ikasten. Lo que sí hay un deseo indisimulado de venganza, de un tribunal que no ha buscado para nada la verdad. Se han utilizado de manera torticera la calificación de los hechos como terrorismo para usurpar la competencia al Juzgado Ordinario de Navarra y trasladar la causa a un tribunal excepcional, la Audiencia Nacional. Un tribunal permeable a las influencias exteriores. La sombra de la Guardia Civil, y no solo la sombra, ha sobrevolado en todo este proceso. Intruziozko epaile lamela, defentsari frogak eta lekukotasunak aurkezteko aukera ukatu zion hori sebera, Guardia Zibilak berak saritu du. Guardia Zibilak aurrera eraman du auzi honen ikerketa.
Non dago gertaerak epaitzeko inpartzialtasuna? Guardia Zibilak atxilotu ditu gure semeak. Lekukoak eta perituak Guardia Zibilak izan dira. Eta larriagoa dena, 8 gazte hauek zigortu dituen auzitegiaren presidentea Guardia Zibileko koronel batekin eskonduta dago eta Guardia Zibilaren gurutzea jaso du. ¿Dónde queda la neutralidad del Tribunal y de Justicia? ¿Dónde queda? No se les ha condenado por terrorismo, pero el objetivo expeditivo está más que cumplido. Y por si fuera poco, antes de ayer supimos que la Fiscalía ha recurrido la sentencia, pretendiendo alargar este sufrimiento. No conforme con la barbaridad de la condena impuesta, la Fiscalía tiene sed de más castigo, más sufrimiento, más venganza. No podemos soportar semejante atrocidad. Tal y como sostienen diferentes asociaciones y abogados y juristas que han estudiado la sentencia, las condenas son muestra de ensañamiento, son muestra de crueldad, son absolutamente desproporcionadas. Gaur, zorigaiztoko hartan gertatutakoa onartuta ere, ohiko auzitegiek isunak, kalte ordainak eta zigor txikiekin zigortu ohi dituzte horrelakoak espetxe zigorrik gabe. Antzeko, 9.571 kasu gertatu ziren 2016an. Erronka bota nahi diogu edozeini esan dezala horrelako zenbat kasutan, alegia lesio larriena orkatila utzita izan da eta armarik izan gabe, zigortu den espetxe zigorrarekin. Duela egun batzuk, jakin dugu antzeko kasu baten epaiketaren emaitza, Iruñeko taberna batean Espainiako polizia batzuekin gertatutako liskar baten ondorioz. Urte bete eta 9 hilabetekoa izan da zigorrik handiena. Estamos ante un abuso de poder, claramente, un abuso de poder intolerable. Nos dicen que hay que respetar las decisiones judiciales y la separación de poderes como base de la democracia. Nos reímos. Pues bien, cuando Montesquieu desarrolló la teoría de la separación de poderes, no hablaba solo de separación, también hablaba de equilibrios de poderes, con el fin de que ninguno abusara del que tuviera conferido. Hablaba de equilibrios y de vigilancia mutua en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. Hablaba de que el poder detenga al poder. Por ello, y en la defensa de la calidad democrática, los derechos humanos, los principios que deberían ser garantizados en un verdadero Estado democrático de derecho, la convivencia, la paz, la libertad y la justicia con mayúsculas, solicitamos a los actores institucionales, políticos, sociales, académicos, mediáticos y del sistema judicial a que propongan e implementen las medidas necesarias para revertir en esta situación injusta y para impedir que nada parecido pueda ocurrir a ninguna ciudadana, a ningún ciudadano. Neurri legalak nahi ditugu saihesteko legearen erabilera estentsiboa eta botere abusuak. Neurriak terrorismoaren delitua zorrotz erreformatzeko, Nazio Batuen erakundearen errelatoreek gomendatzen dituen bezala. Neurriak Nafarrak ditzaten beste inon epaitu Nafarroko ohiko epaitegi batean ez bada, 1851eko foruak amustu baino lehen gertatzen zen bezala. Ohar bat. Un apunte revelador. La única excepción a la jurisdicción ordinaria en aquella época era la Santa Inquisición ubicada en Logroño. ¿Y qué recuerdos nos trae lo que estamos viviendo actualmente? Medidas para acotar la injerencia externa y el excesivo poder de unos tribunales excepcionales. Para todo ello ofrecemos a los actores políticos, sociales, culturales, académicos, jurídicos e institucionales la propuesta. Escuchar bien esta propuesta. La propuesta para la creación de una mesa para la regeneración democrática y la recuperación de derechos y libertades. Una propuesta que invitamos a ser
Una propuesta que invitamos a ser debatida y a llenar de contenido para que encontremos soluciones efectivas a fin de que hechos similares no vuelvan a ocurrir a nadie, en ningún lado, y que de verdad se haga por fin justicia. Justizia nahi dugu. Justizia eskatzen dugu, bermeak dituen justizia. Gure lurrean errotutako justizia. Nafarroako gizartean nagusi diren eskubide eta askatasunarekiko errespetuzko oinarri demokratikoaren batera joango den hori, justizia hori. Queremos justicia. Exigimos justicia con mayúsculas, justicia garantista, justicia enraizada en nuestra tierra, justicia que actúe a nivel de los estándares democráticos del respeto a los derechos y las libertades que prevalecen en la sociedad navarra. Eskerrik asko. Muchas gracias. Justicia nahi dugu. Queremos justicia. Hau ez da justizia, Altsasukoak aske. Txarrenari onena, atera diozu zaurietan musu, ezer ezean zu minari aurpegia, gezurrari egia. Aurrera altsasu. Bagenu izanen dugun bizigrina, ez bagenu arnasik jaio ez bagina. Ez bageunde kalean azaldu ez balira, ez baliz borobila munduko lurbira. Utziko bagenio bat izateari, ez geundeke sekula batera kantari. Neguak ernaldu du aritzen herria, noiz floratu dagorren oparo urria. Txarrenari onena, atera diozu zaurietan musu, ezer ezean zu minari aurpegia, gezurrari egia. Aurrera altsasu. Bazkaleku berria behar du izuak, udaberriak erren nahi dituen suak. Noiz arte luzatuko litzateke gaba, goizero ez bagenu zure besarkada. Utziko bagenio bat izateari, ez geundeke sekula batera kantari. Neguak ernaldu du aritzen herria, noiz loratu dagorren oparo urria. Txarrenari onena, atera diozu zaurietan musu, ezer ezean zu minari
zaratatik txarrenari onena atera diozu zaurietan musu ez ere zean zu minari aurpegia ez urrari egia